Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctora Yuli, por acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Grisel Romero, a cargo de la presidencia del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Y bueno, siempre con una alianza permanente con los hermanos cubanos que nos acompañan en muchos de los procesos que llevamos nosotros acá en Venezuela. En nombre de nuestra ministra, Gabriela Jiménez, en nombre de nuestro viceministro, Francisco Durán, y por supuesto en el nuestro, como equipo del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología Venezolano, le damos la bienvenida, especialmente en este mes en el cual tenemos nuestro mes aniversario. Es decir, el día sábado 23 cumplimos 15 años como Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y es por eso que ustedes han visto, los que han participado durante todas las jornadas de este mes, que tenemos una especial dedicación a los observatorios. Vimos a los compañeros del Observatorio Colombiano, los compañeros del Observatorio en Chile, y hoy tenemos, por supuesto, nuestro acompañante como Yudali Estable Rodríguez, como directora de ciencias en el observatorio en Cuba, porque para nosotros es indudable que tenemos experiencias en otros países que nosotros debemos también observar, que también debemos estar atentos a esas dinámicas que tienen esos otros observatorios y que, bueno, todo es un aprendizaje en la vida, ¿no? Y esa forma de aprender es este intercambio que afortunadamente digo yo, uno de los efectos positivos, si pudiésemos decir que hay algo positivo en la pandemia, es haber desarrollado toda esta dinámica en línea que nos ha permitido acercarnos de alguna manera para vernos, reconocernos y para aprender unos de otros, ¿no? En el nombre, como les digo, de todo el equipo de esta institución que es el Observatorio Nacional, que se aproxima pues a sus 15 años, le damos la bienvenida a la doctora Yuli. La doctora Yuli es doctora en Ciencias Técnicas, es investigadora titular de la Dirección General en el Instituto de Información Científica y Tecnológica y adicionalmente es profesora en la Universidad de La Habana. Y nosotros, bueno, todos los miércoles nos reunimos aquí para intercambiar espacios de aprendizaje, intercambiar saberes y conocimiento alrededor de lo que significa la ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros vamos a tener su presentación sobre la importancia y el rol que juegan los observatorios y bueno, para nosotros es un placer contar con su presencia. Vamos a darle la palabra entonces a la doctora Yuli, bienvenida una vez más y bueno, somos todo oídos y después le haremos las preguntas correspondientes. Bienvenida, doctora Yuli. Muchas gracias, Grisel, y todos los que nos escuchan. Ante todo, felicitar a los colegas del Observatorio de Venezuela en su cumpleaños que está por llegar, cumpliendo 15 años. Nosotros somos un observatorio más reciente. Ya verán en el intercambio de la presentación. Bueno, nosotros solamente tenemos un año de creado. El observatorio, o sea, se opera como tal en el Instituto de Información Científica y Tecnológica, una institución con unos cuantos años de trabajo y experiencia en la actividad de información científica en el país. Y bueno, somos una subordinación directamente, o sea, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En estos momentos, bueno, dada la nueva reestructuración que hubo en la institución, el observatorio se subordina a la Dirección de Ciencia y Tecnología de la institución. Ahí yo trabajo, bueno, soy igual de investigadora titular. Y bueno, pudiendo compartir con todos nuestra experiencia, ¿no? En la creación del Observatorio de Científico, Tecnológico e Innovación, así como, bueno, algunos aspectos que nos hemos encontrado en las asesorías que brindamos sobre la temática en las instituciones del país que están creando, independientemente de que ya existían observatorios, o sea, en el caso de las instituciones particularmente, están desarrollando o creando observatorios temáticos en correspondencia, bueno, con sus objetivos y sus necesidades de información científica y tecnológica. Así que todos nuevamente gracias, bueno, por estar conectados desde toda Latinoamérica a otros lugares que sé que ya están conectados. Gracias, muchas gracias a todos. Podemos comenzar entonces con la presentación, Grisel. Seguro, seguro, le escuchamos. Buenos días a todos.
Gracias al Observatorio Científico de Venezuela por invitarnos al ciclo de videoconferencias sobre observatorios latinoamericanos en ciencia, tecnología e innovación y su rol en el contexto actual. Mi nombre es Yudaire Estable Rodríguez, soy asesora e investigadora titular del Instituto de Información Científica y Tecnológica, una institución en Cuba que se subordina al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Yo les voy a comentar sobre nuestra experiencia en temas de observatorio científico y su necesidad para la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Bien, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cuba está compuesto, por las unidades del sistema de información, comparte un conjunto de recursos de información externo. También se analiza, de cierta manera, la producción científica y tecnológica nacional, las ofertas de servicios de información para la I+D+I y las fuentes de información para la gestión y evaluación de la ciencia. En ese Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, que recientemente se reorganizó el propio sistema a través de la política de ciencia e innovación del país en el 2019, existían, y todavía se puede decir que existen, un conjunto de dificultades con el tema de los recursos de información, cuáles son los recursos de información a los que se están accediendo, cómo se está procesando la información, cuáles son los indicadores que se están utilizando para compararnos con la actividad de ciencia, no solamente de toda la cantidad de instituciones que se dedican a realizar ciencia y tecnología en el país, sino también que ese conjunto de indicadores, cómo lo estamos evaluando con respecto a la propia América Latina y con respecto a otros países en el mundo. Y un conjunto a su vez de instituciones de información que brindan servicios de información, pero que todavía se encuentran un conjunto de plataformas que no llegan a trabajar de forma integral para realmente decir que estamos teniendo un análisis fidedigno de la actividad de ciencia en el país. O sea, a partir de la creación de la propia política se espera mejorar todos y cada uno de los aspectos para que de forma integral se pueda gestionar realmente el sistema de ciencia, tecnología e innovación en el país. Ahora bien, en función de eso sí, se puede decir que se ha generado un conjunto de soluciones, pero hay que analizar si realmente esas soluciones que se estaban dando corresponden al cambio que se ha generado en el propio entorno. O sea, como les decía anteriormente, hay un análisis de un conjunto de indicadores o un conjunto de fuentes de información sobre producción científica y tecnológica en el país, analizado por diferentes instituciones, y las propias políticas que se han ido creando recientemente, que van a permitir la toma de decisión. Entonces, sí, hay un conjunto de soluciones para un momento determinado que se creó y que se generó. Hay que analizar realmente si esas soluciones que se estaban realizando, que se están realizando, responden a los propios cambios del entorno en el que estamos operando en la actualidad. Por ello, creo que nuestra esencia está concebida en analizar cómo reducir la incertidumbre en la toma de decisiones sobre ciencia, tecnología e innovación. O sea, ¿qué debemos hacer para ir reduciendo esa brecha en la toma de decisiones para la ciencia, tecnología e información, pero con aquella información que sea realmente fidedigna, de fuentes confiables y que permita, así, a su vez, compararnos con el entorno? ¿Cuáles fueron nuestros antecedentes para la creación del observatorio? Si bien estos tres bloques que ven ahí fueron nuestros principales antecedentes, o sea, en el país pueden ver ahí que entre el 2002 y el 2010 y posteriormente entre el 2016 y el 2019 se gestaron a nivel de ministerio 2 proyectos que por X razones no llegaron a su punto final. Uno, el Observatorio Cubano de Ciencia y Tecnología, que comenzó en el 2002, se estaba gestionando por la Academia de Ciencias de Cuba, y posterior a y que culminó esa experiencia en el 2010, y posterior a eso un observatorio tecnológico que se estaba gestando en el propio Instituto de Información Científica y Tecnológica por la Dirección de Inteligencia Empresarial. Otros antecedentes que tuvimos en cuenta fueron los observatorios de ciencia y tecnología a nivel internacional, o sea, de ese grupo de países que bien habían otros observatorios o existen otros observatorios, pero que no están dedicando directamente a la actividad de ciencia, tecnología e innovación en sus correspondientes países. Y otras experiencias de observatorios en el país
que, por ejemplo, tiene el Ministerio de Salud Pública, la propia Universidad de Ciencias de Informática, la Universidad Tecnológica de La Habana, conocida por muchos como la PUJAI, el Ministerio de la Construcción y la Universidad de Pinar del Río. O sea, todo ese conjunto de saberes explicitados que tienen, o sea, tanto los proyectos que no llegaron a su punto final, como los observatorios de ciencia y tecnología y sus experiencias que mostraban en la propia web, y otros observatorios en el país, nos permitió reformular qué queríamos o qué pretendíamos para mejorar el tema de la incertidumbre en la toma de decisión sobre ciencia, tecnología e innovación. Entonces, el 11 de marzo del 2020 para nosotros es una fecha importante porque fue el lanzamiento oficialmente de este Observatorio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Fue el mismo día que se confirmó, o sea, se dio la noticia de que recibíamos nuestros primeros personas con COVID en Cuba. Entonces estábamos en la reunión y nos estábamos enterando a su vez de esa misma noticia, bueno, que cuando ya habían otros países que ya tenían sus correspondientes casos de COVID. Bueno, el 11 de marzo del año pasado oficialmente se hace la inauguración de nuestro Observatorio de Ciencia, Tecnología, Científico, Tecnológico e Innovación, realmente con sus siglas OTI. Nuestra misión, como pueden ver ahí, o sea, está muy enfocada en una primera etapa y después veremos las etapas en que se desarrolla el observatorio y en las cuales van a seguir a posterior, es monitorear, analizar los avances de la ciencia, de la tecnología y la innovación para contribuir al desarrollo de la sociedad. Y se espera a futuro, bueno, ser la plataforma de referencia para analizar y evaluar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, contando de que el observatorio es rectoriado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que es la institución en el país responsable de, o sea, de dar las referencias con respecto a la actividad de ciencia y tecnología en Cuba. Ahora bien, uno de los elementos fundamentales con que trabaja el observatorio son los aspectos del Plan Nacional de Desarrollo de la Economía y Social de Cuba hasta el 2030, cuya visión, bueno, pueden verla ahí, está un conjunto de grupos de trabajo con los ejes temáticos, donde, bueno, se diagnostica y se determinan un conjunto de brechas, se establecen los principios rectores para elaborar las estrategias del país, se establecen los ejes estratégicos y subjetivos, o sea, todo un conjunto de acciones que son las que se consideran, son 12 acciones para el Plan Nacional del Desarrollo de la Economía, y dentro de esos aspectos nosotros trabajamos con los ejes temáticos que cuenta el país. ¿Cuáles son esos ejes temáticos? Pues bien, los pueden ver ahí. La construcción, la salud, la farmacéutica y la biotecnología, las telecomunicaciones, la alimentación, o sea, son los ejes temáticos, la industria ligera, o sea, los pueden ver ahí, son 13 ejes temáticos, con los cuales se van analizando los subtemas correspondientes para los productos y servicios que realiza el propio observatorio. Ahora bien, la esencia está con esos ejes temáticos. ¿Cómo vamos a canalizar la información relevante que requieren los diferentes niveles decisores, bien, con la información que contienen las fuentes de información, y cómo vamos a transformar toda esa información relevante en conocimiento? O sea, en un conocimiento que sea asequible, que sea viable, ¿bien?, para tanto los decisores, pero también para la sociedad. O sea, no solamente es para la sociedad, cómo se puede transmitir ese conocimiento en un formato de lectura fácil para que todos lo puedan comprender. Por otra parte, los temas, bueno, del proceso de vigilancia e inteligencia que se debe seguir el observatorio, o sea, ¿qué nos puede aportar ese proceso de vigilancia e inteligencia para que nuestros procesos de trabajo estén en función de, bueno, de vigilar todo el entorno informacional de esos 13 ejes temáticos con los que debemos crear nuestros productos y servicios? Ahora, ¿cuál fue la planificación y desarrollo para entregar la propuesta de valor de los productos y servicios del observatorio? O sea, con los antecedentes que tuvimos inicialmente, se realizó un levantamiento y conceptualización de los observatorios, y es que, bueno, como les planteaba anteriormente, en el 2020 es que se logra la implementación del observatorio, todos los elementos de imagen institucional, la creación de sus actores. En el 2021 ya se trabaja entonces con el diseño e implementación del sistema de vigilancia e inteligencia del sistema. Para el 2022 tenemos pensado, o sea, el desarrollar nuevos productos y servicios. Entre el 2023 y el 2024, crear un nuevo modelo de gestión del observatorio, o sea, donde se tome en consideración los aspectos de gestión de datos,
o gobernanza u otros elementos, bueno, de otras ciencias para irlo incorporando a nuestro proceso de gestión. Y ya en el 2025, su integración al ecosistema del sistema de ciencia, tecnología e innovación del país. Y bueno, y en cada una de esas etapas se van entregando propuestas de valor en correspondencia, bueno, con las actividades y las funciones propias que han sido diseñadas en cada una de esas etapas. Ahora bien, nuestros productos y servicios. Bueno, primero, el enlace a nuestros sitios web y a nuestras redes sociales. Tenemos hasta hoy, o sea, el proyecto funciona, o sea, está en desarrollo. Estamos en la etapa de diseño e implementación del sistema de vigilancia e inteligencia, como pueden ver ahí en la diapositiva. Entonces, en ese paso tenemos ese grupo de productos y servicios. Alertas, boletines, compendios y estudios de ciencia, tecnología e innovación. Las alertas están en función de, bueno, en correspondencia con esos ejes temáticos que vieron, ir monitoreando constantemente el entorno y con una frecuencia diaria se entrega un conjunto de alertas, de noticias sobre X tema. Los boletines, pueden ver aquí las alertas, o sea, sobre noticias, sobre ferias, congresos, publicaciones recientes de alguna temática, recursos de aprendizaje también, alguna normativa y legislación, ofertas de demandas tecnológicas, elementos de patente y resultados de investigación. Ahora bien, los boletines. Nosotros contamos con dos boletines. El boletín científico y un boletín informativo. El boletín científico agrupa temas de ciencia, pero que pueden ir formando una cultura general en las diferentes temáticas que se van tratando. Su frecuencia es, o sea, inicialmente, cuando iniciamos en el 2020, la frecuencia era mensual, tenemos un boletín científico mensual, después cambiamos su frecuencia y este sale, o sea, se publica cada 2 meses. El boletín informativo tiene una frecuencia de aproximadamente cada 20 días y es un boletín más dinámico que muestra, o sea, información también sobre los ejes temáticos, pero no vinculado directamente a las alertas. O sea, también despliega en sus bloques otro conjunto de noticias, que bueno, esto es una muestra de uno de los boletines científicos, como pueden ver ahí, tiene un conjunto de noticias, tiene un conjunto de publicaciones, pero son muy puntuales. Los compendios se realizan entonces a partir de los ejes temáticos, se seleccionan en el grupo de trabajo un subtema para cada uno de esos 3 ejes temáticos y se van realizando, entonces se van obteniendo los compendios informativos. El de tecnologías emergentes es el más reciente que ha salido, los otros están en estos momentos en edición por nuestro equipo de trabajo y bueno, y aproximadamente en los próximos números tendrán los correspondientes compendios. Un aspecto importante que cuando vemos la parte de la estructura se les va a mostrar es cómo, o sea, estructuralmente cómo es que está formado el propio observatorio para ver cómo podemos demandar esa cantidad de productos y servicios que se generan, ¿no? Los estudios van a estar enfocados en el aspecto de innovación, en aspecto prospectivo y de tendencia, en estudios bibliométricos, vigilancia, inteligencia e indicadores. Nuestras herramientas de trabajo. Si bien en los inicios trabajamos directamente con plataformas, o sea, con todo lo que pudiera darnos información respecto a los RCS, es necesario trabajar con un conjunto de bases de datos científicas. Creo que los otros colegas que ya hicieron su presentación de Latinoamérica, como por ejemplo Colombia y Chile, también hablaron del tema, bueno, cuáles son las bases científicas de datos que utilizamos para obtener información. Con respecto a los temas de base de datos de patente, nosotros tenemos uno de nuestros colaboradores en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, por lo tanto, toda la información que se requiere monitorear sobre el entorno la accedemos a través de la propia Oficina Cubana de Propiedad Industrial. Un conjunto de repositorios como los que se muestran en la lámina, los elementos esenciales de los agentes inteligentes y las almétricas. O sea, hasta dónde se está analizando los temas de almétrica en la actividad de ciencia, tecnología e innovación en Cuba. Otra de las herramientas que utilizamos a partir de la norma cubana del 2019, que es una adopción de la norma 1 del 2018 de gestión de la I+D+I y su sistema de vigilancia e inteligencia, utilizamos
la plataforma BINTEL. Esta plataforma es una versión de la plataforma HONSA, desarrollada por la empresa de tecnología de la información ETI, la cual, a través de, bueno, de realizar un despliegue estratégico, una búsqueda y recuperación de información automatizada, se puede generar con la misma alertas y boletines que también, o sea, la utilizamos para nuestro proceso de gestión y nuestro proceso de I+D+I. Y bueno, que nos permite generar nuestras alertas y los boletines que son entregados, bueno, al conjunto de beneficiarios de los productos que genera el observatorio. Esta es una muestra de la plataforma que, bueno, se despliega una estrategia. Como pueden ver, este es un ejemplo de las producciones de alimentos ecológicos. Se va desplegando, o sea, se hace un despliegue estratégico por líneas estratégicas que son de interés en un momento determinado o que le interesa en ese momento al responsable de obtener la información temática, y bueno, se le hace la alerta y se generan los correspondientes boletines. Esto es una muestra. Bien. Ahora, un aspecto importante que no queremos pasar por alto cuando se habla de los observatorios científicos está con qué personas vamos a trabajar en esos observatorios. Consideramos que si bien muchas organizaciones tienen bien definida un conjunto de competencias laborales que son necesarias para el entorno en que se trabaja, consideramos que es necesario y hemos sido de tratar de encontrar personas que tengan un conjunto de competencias informacionales para desempeñarse en el puesto, pero a su vez que tengan un conjunto de competencias digitales que les van a permitir entonces, de conjunto con las laborales, o sea, no me gusta analizar el tema de las competencias laborales aislado de las informacionales y las digitales, sino que son un complemento de lo que deben formar en la actualidad las competencias laborales o sea, de estos tipos de entornos. Si bien, o sea, desde la ciencia de la información se habla de las competencias informacionales, se habla de las competencias digitales, no. Yo creo que ya es hora de que estos entornos se unan y se puedan generar competencias para este tipo de entornos. Este tipo de entornos requiere que las personas que trabajan en ellos tengan competencias informacionales y tengan a su vez competencias digitales, con aquellas competencias laborales clásicas que, bueno, que ya no son tan clásicas porque hay que trabajar en equipo, hay que ser proactivo, o sea, competencias que a veces no se desarrollan en el entorno académico desde el punto de vista desde la docencia. Nuestra estructura organizativa del observatorio es una estructura, diríamos que no podemos decir que es una estructura lineal, es una estructura donde tenemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que es nuestro rector del observatorio, pero toda la funcionalidad del observatorio se genera en el Instituto de Información Científica y Tecnológica, que tiene un director general. El observatorio trabaja a su vez con 2 asesores ejecutivos, tiene un especialista principal. Ahora, ese especialista principal tiene un equipo de trabajo que son el conjunto de especialistas, que serían aproximadamente esas bolitas verdes que ven ahí, pero el IDI como Instituto de Información Científica y Tecnológica cuenta con un sistema nacional de centros, uno en cada provincia del país, donde los especialistas de esos centros que trabajan en la actividad informacional generan para sus correspondientes territorios. No consideramos que eso sea, o sea, no lo vemos como que es una réplica del observatorio, no. Según las demandas territoriales, estos especialistas también generan productos y servicios para el observatorio, pero son muy enfocados a las especificaciones de cada una de las provincias y del territorio donde ellos se desarrollan. Entonces, si bien no son productos principales del observatorio, son demandas muy específicas para un cliente muy particular. Tenemos a su vez los colaboradores de primer nivel. Esos colaboradores fueron aquellas instituciones que trabajaron en el desarrollo y la creación de nuestra misión, o sea, fueron los que estuvieron con nosotros desde la creación del observatorio. Están los colaboradores de segundo nivel o asociados, que son entonces aquellas instituciones que pertenecen a los diferentes ministerios, a los cuales le hemos estado dando asesoría para la creación del observatorio, o algunos que ya los tenían y bueno, hemos creado una alianza de trabajo, y están a su vez los aliados estratégicos. En estos colaboradores de segundo nivel también estarían, bueno, aquellas instituciones que si bien no son del país, también en un momento determinado trabajarían como asociados a nuestro observatorio, y que bueno, que espero que en estos ciclos de videoconferencia nos permitan, ¿no?,
crear más asociaciones con otros observatorios de la propia región. Como les decía, aquí vienen a ver quiénes son los colaboradores de primer nivel, el propio Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente a través de su propia Dirección de Ciencia, la Agencia de Energía Nuclear y Tecnología Avanzada, la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, la Academia de Ciencias de Cuba, el Instituto de Normalización de Cuba, la Oficina Nacional de Normalización y el Grupo BioCuba. Aproximadamente el 11 de marzo de este año, se realizó el primer encuentro del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país, donde, bueno, pudimos contar, a pesar de, bueno, las restricciones epidemiológicas y demás, con la presencia de casi 20 especialistas de los diferentes observatorios que ya se han ido quedando en el país. Y bueno, creo que el principal acuerdo que se tomó en ese momento fue crear una red nacional de observatorios. Estamos en función de, bueno, de toda la documentación legal para crear y poner a funcionar la red de observatorios nacionales. Recientemente ya se creó en el país un observatorio económico social, un observatorio que creó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también. O sea, se han ido desarrollando otros observatorios que más bien son observatorios temáticos, porque trabajan temas muy, muy particulares o muy propios de esos ministerios o esas instituciones. Y bueno, seguir trabajando en los aspectos de colaboración internacional como instituciones asociadas o colaboradores de segundo nivel con el observatorio. Como les había comentado anteriormente, el ecosistema para la ciencia, la tecnología e innovación, que es un proyecto abarcador que se espera que también termina en el 2025, por eso era que en la fase de desarrollo que les mostraba en un momento del observatorio científico, su culminación sería con la integración, su culminación como proyecto, su integración con ese ecosistema, porque ese ecosistema, ¿qué lo compone? Una parte que es acceso y los servicios. Esa parte de acceso va a estar suspendida por el portal Biblioteca Nacional Digital de Ciencia y Tecnología del país, con sus plataformas y sus repositorios nacional de ciencia y tecnología, bien, como no, con sus colecciones locales, sus recursos electrónicos externos, todo el conjunto de repositorios temáticos que existan en el país, su repositorio nacional de revistas y el repositorio común que se tenga. Estaría el observatorio con su conjunto de servicios y productos, ya en su momento mejorado de lo que tenemos actual, y todo eso estaría enlazado con el sistema de información para la gestión de la evaluación de la ciencia, conocidos en otros países de América Latina como CRIS y en el mundo también, que bueno, para nosotros lo llamamos ciencia en Cuba. O sea, y todo ese proceso con su correspondiente valor agregado en cada una de las etapas que componen el proyecto. Voy a retomar nuevamente el tema de las competencias porque o sea, entre los productos y servicios, como les decía, está el tema de las asesorías a los diferentes sectores del país. ¿Y qué nos hemos encontrado? Si bien los observatorios requieren de conocimientos de determinadas áreas particulares, una de ellas es la ciencia de la información, y a veces nos cuesta trabajo que se comprenda que hay instituciones que tienen determinados recursos, bien, tienen determinadas capacidades tecnológicas, pero todavía hay que trabajar o hay que formar un conjunto de competencias informacionales y un conjunto de competencias digitales para poder generar esos productos y servicios que demanda la sociedad. O sea, no basta con decir yo tengo un desarrollo tecnológico, requiero de equipos de cómputo, tengo una buena conexión a internet, pero si mis estrategias de búsqueda no son las adecuadas, no voy a demandar productos y servicios de información adecuados para la toma de decisión. Eso es un aspecto que consideramos que es crucial para generar información para la ciencia, porque luego lo que voy a obtener para procesar la información de esos productos no son realmente información fiable y confiable, porque no tengo la base. Si bien la base de la información primaria y la fuente de información, hay un paso intermedio que es procesar esa información. Ahora bien, ¿dónde se deberían generar esas capacidades de conocimiento de las personas? Pudiera existir un ecosistema de ciencia
donde o tengo un ecosistema de ciencia o estoy creando un ecosistema de ciencia, donde, bueno, hay instituciones que tienen su biblioteca, tenemos datos abiertos, tenemos acceso abierto, datos de investigación, repositorios. Estamos generando un conjunto de observatorios y un conjunto de herramientas. Creo que también está sucediendo en América Latina y no solamente en Cuba. Pero, por un lado tenemos las universidades, la empresa y la sociedad. Y por otro lado está el tema de alfabetización de información, datos. Pero esto último que está de alfabetización de información, alfabetización de datos, y muy importante, ¿cuáles son las prácticas formativas sobre cultura científica? ¿Qué nos está entregando la universidad? La universidad es como entidad formadora, bien, del sistema de ciencia o las instituciones educativas, que realmente lo que está demandando las empresas, la universidad y la sociedad con esta cultura formativa científica que deben tener las personas que van al entorno laboral, se está realmente generando en nuestras universidades, o sea, las carreras, vamos a decir así, que son la base para que funcionen estos ecosistemas de ciencia, estos observatorios científicos, realmente están formando bien este conjunto. O sea, digo, no es lo mismo que estén entregando un conjunto de conocimiento que yo esté formando cultura científica para yo poder decir que tengo capacidad de conocimiento de las personas para que se puedan desenvolver en ese entorno laboral. Entonces, a partir de, bueno, del propio proyecto, el propio desarrollo de lo que hemos podido alcanzar hasta hoy, que decimos como equipo de proyecto que todavía estamos insatisfechos, ¿no? Nuestras proyecciones para el 2022, que en el desarrollo que vieron del proyecto, lo vieron, estarán enfocados principalmente a desarrollar indicadores, desarrollarlos no vamos a decir como tal, sino actualizar el instrumento que existe con respecto a la evaluación de la ciencia, la tecnología e innovación. O sea, que para que esos indicadores que vamos a utilizar a nivel de país realmente sea una herramienta de medición, análisis y comparación internacional para contribuir realmente a comprender la evolución de la actividad de innovación en el país y en ese sistema nacional. O sea, no a comprenderlo por sectores, no a comprenderlo por región, sí, por región, pero a comprenderlo primero a nivel de país para poder compararnos entonces con el entorno internacional. Otro de los nuevos productos y servicios que pensamos realizar en el 2022 es la reformulación de la Encuesta Nacional de Innovación. En el país se han hecho ya 2 o 3 encuestas nacionales de innovación, pero diríamos que los resultados no muestran a plenitud cómo se está desarrollando la actividad de ciencia, tecnología e innovación. Bien, porque también se alimenta esta encuesta nacional de innovación de los propios indicadores, y si van a ser reformulados estos indicadores, pues también debería ser reformulado la encuesta nacional de innovación. O sea, cuál es el desarrollo tecnológico innovador del país, independientemente de que, bueno, si se accede al sitio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, podemos ver información con respecto al desarrollo tecnológico, al potencial científico, al talento humano, cuáles son los recursos que se destinan, pero ese engranaje de esos indicadores con respecto a la encuesta nacional de innovación, si bien se obtuvieron resultados interesantes, todavía son insuficientes cuando lo pones en correspondencia con la propia política de ciencia y tecnología, del sistema de ciencia, tecnología e innovación que se aprobó en el 2019. Entonces, y por último, los estudios de percepción social de la ciencia, y aquellos estudios de percepción social de la ciencia que tributen a lo que es ciencia ciudadana, donde los ciudadanos realmente se vean o se involucren en esos avances científicos y tecnológicos, y donde realmente se pueda saber cuál es la participación activa de ese público que en algunos casos es pasivo, pero en algunos otros proyectos que se desarrollan en el país es un público activo, y algunos no especializados, pero que junto con profesionales científicos y científicos que desarrollan esos proyectos se pueden, bueno, analizar hasta dónde la sociedad en su conjunto percibe cada uno de los procesos de la actividad científica en Cuba. Bueno, hasta aquí era la presentación que quería compartirle con ustedes. A todos los que nos han escuchado, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos poder, a través del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
o científico, tecnológico e innovación de Cuba, esperamos poder seguir haciendo ciencia para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julie. Extraordinaria la presentación. Nos convoca también a pensar en cosas que tenemos en común. Definitivamente tenemos muchas cosas en común, servicios y proyectos que quisiéramos desarrollar, ¿no? No tenemos alguna pregunta de las personas que están participando, sin embargo, me gustaría preguntarte que nos aclararas un poco cómo ves el tema regional. No me quedó muy claro la parte donde nos expusiste allí, cómo es esa relación entre el observatorio y esos entes regionales, ¿no? Nosotros estamos apenas iniciando en ese proceso con lo que hemos llamado observadores regionales. Hay algunos de ellos que están participando ahorita en el foro y que te están escuchando. Tenemos algunas ideas y algunas propuestas de cómo gestionar la ciencia y la tecnología con una mirada regional, especialmente resaltando los elementos de carácter específico que se dan en las regiones, en las localidades, y que no necesariamente las estadísticas o los indicadores nacionales ponen al descubierto, sino más bien al contrario, los ocultan. Porque cuando hablamos de porcentajes nacionales, pues no necesariamente estamos dando a conocer esas especificidades que se dan en términos locales, ¿no? Entonces me gustaría conocer un poquito más de esa experiencia que mencionaste allí. A ver, gracias nuevamente a todos por escucharnos y estar conectados. Yo creo que nosotros, como pueden ver, solamente tenemos un año de creado y bueno, ya en marzo se tomó la iniciativa de hacer una red de observatorios nacionales, y yo creo que estos espacios que se han creado desde Venezuela, las experiencias regionales, yo creo que formalmente debería de crearse una red de propuestas, tanto de indicadores que realmente midan a la región. No quiero decir con esto que los que existen no miden, sino que quizás deben de ser reformulados o analizados en los contextos realmente actuales, porque fueron desarrollados en un momento determinado y quizás no responden al contexto en que estamos en estos momentos elaborando, ¿no? O gestionando la ciencia. Por otra parte, el tema de cuáles son, no diría ni los accesos a las plataformas y a los recursos que se necesitan como fuente de información para realizar los correspondientes estudios que requiere la ciencia, sino el ver la posibilidad, ¿no?, de qué se puede compartir entre todos con respecto al desarrollo de plataformas tecnológicas, porque de cierta u otra forma el desarrollo de la cultura formativa, que a veces está faltando, yo creo que los programas educacionales, no, si bien en algunas carreras sí se trabaja los elementos, bueno, de cultura científica, yo creo que debemos de revisar, debemos, porque también doy clase en la universidad, que estamos todavía impartiendo en metodología de la investigación a los estudiantes universitarios. O sea, seguimos, cuando uno coge un programa de cualquier carrera no formativa, es el clásico programa de metodología de investigación, que digo que a mí también se me hubiera quitado las ganas de querer ser investigadora. Entonces, es la metodología de investigación, pero no se, diría que carece de ver cómo esa metodología de investigación realmente, el cómo se está impartiendo, tiene un reflejo social, y que eso puede ser bueno, ¿no?, para los productos y servicios de la ciencia que se tienen. A veces a esa especialización, o sea, a esa asignatura de metodología de investigación, damos por hecho que, bueno, que dar un componente estadístico, que definir un objetivo general, unos objetivos específicos o una hipótesis es suficiente. Y diría que a veces hace falta elementos de la ciencia de la información, que si no estudia esa especialización, o sea, esa carrera universitaria, desconoces un conjunto de elementos
elementos, de qué cosa es un índice H, cuáles son las revistas en las cuales se debe publicar o validar. Yo digo que es, o sea, que es desde la base donde se deben ir reformulando elementos para después, cuando se tengan los observatorios científicos que nos van a alimentar en jubilación, y pues nada, quiénes nos van a sustituir y quiénes van a seguir manteniendo, bueno, lo que es la vigilancia del entorno en cuanto a la ciencia. Por aquí hay una pregunta interesante que me hace una persona y, o sea, y dice que, bueno, el tema de los temas de cómo se está trabajando, las temáticas de seguridad informática aprobada para la vinculación con el trabajo. Yo digo que los temas de seguridad informática y seguridad nacional están en dependencia, cada país trabaja esas temáticas. Yo digo que no se debe descuidar la ciencia ni ni determinados accesos, y las personas que trabajan los temas de seguridad, entonces deben reforzar sus elementos de seguridad, bueno, porque siempre que estés conectado a internet vas a estar expuesto a un hackeo, a todos esos elementos, pero aún así no debes de descuidar el entorno para hacer ciencia, las redes, la colaboración, porque no podemos trabajar ya aislados. Hay elementos a monitorear en el entorno que a veces requieren realmente que estemos conectados, que estemos colaborando entre los países de la región entre otros países. ¿No? Y bueno, enlazar realmente de manera integral esos procesos de aprendizaje y mejorar ese proceso investigativo desde la base que debería ser la propia universidad. Ahí siguen algunas preguntas que te están haciendo, Julie, sobre la encuesta de innovación, que si se realiza en todas las regiones del país y que si se hace con ponderaciones. Sí, a ver, la encuesta nacional de innovación, la última encuesta fue realizada, o sea, el Instituto de Información Científica y Tecnológica específicamente, contamos con un centro en cada una de las provincias del país. O sea, su nombre de estos centros de nuestro sistema nacional se llaman Centros de Información y Gestión Tecnológica, ahí desde Pinar del Río hasta Guantánamo, en cada uno de esos centros. Y nuestros especialistas fueron encargados, bueno, la sede central de realizar la encuesta de innovación a las empresas e instituciones que están en La Habana, y entonces cada uno de los centros de provincias fueron encuestados por los especialistas de información. Se compiló toda la información, y si bien los resultados no son publicados todavía, pero bueno, fue realizado en todo el país esa encuesta nacional de innovación. Sí le puedo decir que, bueno, que cuando se analiza el conjunto de datos e información que se obtiene de ella, nos damos cuenta que quedan, creo que todo herramienta de medición es perfectible y mejorable, que quedan todavía espacios vacíos para evaluar la actividad de ciencia, tecnología e innovación. La encuesta fue realizada en ese proceso también de que se reorganizaba el sistema de ciencia y tecnología, y bueno, eso también dio elementos de que para la próxima encuesta que se vaya a realizar, cuáles son aquellos indicadores o aquellos elementos que también deben ser considerados en una encuesta nacional de innovación, pero sí fue realizada en todo el país, o sea, en todas las provincias del país, y bueno, en sus correspondientes municipios de aquellas empresas o instituciones que tienen relación con la actividad científica. Sí, por aquí hay un tema que para nosotros también es muy importante, que es la relación con las universidades, ¿no? Evidentemente, por tradición, son las universidades los espacios donde se genera la mayor cantidad de información, nuevo conocimiento, son como el espacio natural, ¿verdad? Nosotros Sí. hemos tenido quizás algunos temas más de orden político, diría yo, de articulación con las universidades, con lo cual se dificulta que sean fuente de información relevante para el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de fortalecimiento del proceso investigativo en esa relación con las universidades, como lo tienen ustedes planteado por allá? Sí, a ver, en Cuba las universidades, diría que casi todas las carreras, para no generalizar, ¿no? Porque no tengo conocimiento de todas las carreras universitarias, sino de gran parte de ellas, de algunas de ciencias sociales y de las que tienen formación ingenieril. En algunas del segundo año de la universidad, hay una relación universidad-empresa,
donde los estudiantes tienen sesiones, no diría que formativas, de integración con determinadas asignaturas en esa universidad. Por ejemplo, en la ciencia de la información le puedo decir que cuando arriban a su tercer año de formación, por poner un ejemplo, intercambian todo el aprendizaje de algunas asignaturas con instituciones que tienen que ver con información. También sucede, por ejemplo, en ingeniería industrial. Usted participa, según la formación de la especialidad, en una empresa para ver cómo realmente ese proceso empresarial o ese proceso, no sé, de fabricación funciona en la vida real. Bien, y es casi, no diría que es casi obligatorio, casi gran parte de las tesis que se desarrollan, tanto a nivel en los niveles universitarios de maestría, de grado, otro resultado está enfocado en alguna deficiencia que se ha encontrado en esos bancos de problemas que hay en determinadas empresas o instituciones. Bien, ahora también recientemente se están creando los parques científico-tecnológicos, donde esa relación universidad-empresa también está incrementándose, bueno, con las correspondientes comunidades. O sea, también tiene que ver con específicamente tiene que ver con la formación, o sea, las carreras, por ejemplo, que estudian agronomía y están en determinados territorios, también tienen un vínculo diferente, por ejemplo, con las carreras que tienen formación en ciencias sociales. O sea, pero sí ese vínculo universidad-empresa es bastante fuerte, casi depende de la especialización, desde los primeros años de la especialidad. Es casi algo que está implícito en casi todos los programas de formación. Y la manera de obtener información relevante para el trabajo del observatorio, ¿cuál es el mecanismo para obtener esa información a partir de esa relación? Sí, a ver, nosotros, como le vieron en la presentación, tenemos vínculos con si bien ahí formalmente no tenemos vínculos, no tenemos vínculos, diríamos, a ver, ¿cómo me explico? En estos momentos la universidad no están fungiendo con nosotros, la presentación que vieron, como colaborador, pero a partir de la creación de la red de observatorios nacionales, las universidades tienen algunas su propio observatorio y formarán parte de esa red. Pero ¿qué pasa? Que gran parte también de las personas que trabajan en el observatorio también son profesores de la universidad, y de cierta manera la propia institución en la cual está integrado el observatorio, el instituto, recibe estudiantes de la universidad, tanto de la carrera de Ciencia de la Información como de otras carreras para sus prácticas profesionales. O sea, hay una oficina también nacional de estadística que publica información relevante a las universidades, pero también se obtienen de ellas mismas información para esa toma de decisión y para ese vínculo de los procesos de ciencia, tecnología e innovación. O sea, hay un conjunto de indicadores que van del Ministerio, por ejemplo, de Educación al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y que están en ese sitio. Y de esos indicadores nosotros obtenemos, aquellos que nos resultan necesarios monitorear o vigilar y, bueno, obtener y proponer y realizar algunas propuestas. Perfecto. Julie, tienes acá, nosotros recientemente, porque te digo recientemente en comparación con ustedes, ¿verdad? Para nosotros parece una eternidad, pero en comparación con ustedes, hemos venido padeciendo de medidas coercitivas, unilaterales, bloqueos, escasez, no sé qué, esas cosas que para ustedes son, vamos a decir, un elemento de resistencia permanente, pues para nosotros es algo, si se quiere, novedoso. Y nosotros hemos visto en ese interín procesos de innovación que han surgido a propósito de ese proceso. Aquí te hacen una pregunta, si eso lo miden ustedes o han podido ver, si la innovación ha crecido, si la innovación ha cambiado, se ha modificado, pero vinculado con etapas de la vida de la sociedad cubana, como es el periodo especial o como son los efectos del bloqueo en el caso de la ciencia y la tecnología. Para nosotros es muy evidente hoy en día la incidencia de esos efectos en la ciencia y la tecnología, pero
bueno, quisiéramos también aprender de ustedes a ver si eso lo están midiendo, si eso lo están viendo, si hay una relación entre una cosa y otra, cuando hacen las encuestas de innovación, por ejemplo. A ver, realmente la encuesta de innovación, o sea, es un hecho que los efectos del bloqueo tienen su impacto en la ciencia, ya sea por los accesos a bases de datos científicas, por el acceso a plataformas, por el acceso a recursos, pero yo digo que es algo que uno no puede sentarse a esperar que se elimine, uno tiene que seguir trabajando y hacer todos los esfuerzos posibles que quizás hay instituciones que se dedican específicamente en el país a analizar cuánto económicamente influye, o sea, los tiempos mantenidos del bloqueo a los que son sometido el país en la actividad de ciencia. No es un indicador que nosotros manejamos directo, o sea, no es un indicador que nosotros medimos porque se obtiene de la institución, o sea, del propio ministerio, junto con el Ministerio de Economía, o sea, esa información. Nosotros no calculamos ese indicador como tal, o sea, como instituto, como observatorio y como instituto de información científica, sino que se obtiene esa información del Ministerio de Economía, que el cual le tributa. O sea, hay indicadores que son manejados por otros ministerios y que, bueno, que alimentan al sistema de ciencia, tecnología e innovación, pero que no son obtenidos directamente por los especialistas del observatorio ni directamente por el Ministerio de Ciencia. O sea, se obtienen o por otros ministerios o por la misma oficina, o sea, por la Oficina de Estadística e Información del país. Nosotros estamos incursionando acá en Venezuela en esos temas, tratando de medir desde el observatorio y de capturar información desde el observatorio específicamente en el tema de innovación, en articulación con un nuevo Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas y Unilaterales, que está en el Ministerio de Finanzas del país, y como dices tú, pues hay una especificidad económica que llama a tener ese observatorio allá, ¿sí? Pero como hay una incidencia específica en el comportamiento de la ciencia y la tecnología, porque hay falta de insumos o de elementos necesarios para el trabajo propio de los investigadores, bueno, se nos llama a ser también fuente de información para ese otro observatorio. Fíjate, interesante porque tú lo planteas como una red de observatorios y ciertamente de eso se trata. O sea, si cada quien observa desde su mirada y desde los objetivos de cada uno y desde la competencia que cada quien tiene, observan cosas diferentes, bueno, una red debería darte una panorámica global del país desde las diferentes miradas que se hacen, ¿no? O sea, pudiésemos en algún momento compartir esas dinámicas para que, bueno, porque creo que nos favorece a todos ese tipo de interacción nacional, pero también esa interacción internacional para ver cómo generamos esos otros nuevos indicadores, ¿no? Por acá te dicen que si pudieses explicar un poco más cómo incorporar y promover a otros actores del sistema educativo, tales como escuelas, liceos, escuelas técnicas, en la producción de conocimiento, algunos bienes y servicios de interés comunitario en la gestión social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto es porque evidentemente para nosotros en Venezuela es importante la participación en ese ecosistema que tú mencionabas, no es solamente la educación universitaria, sino también la educación que se da en otros niveles. Y para nosotros el tema comunitario también es importante en ese espacio de creación de saberes, ¿no? Y de conocimientos que también se comparten y se articulan con otros conocimientos académicos. Entonces te pregunta que cómo ves tú esa incorporación de otros actores, además de los académicos que están en las áreas universitarias. Sí, yo creo que a partir de las universidades, porque realmente las universidades son, diría, la casa por excelencia de generar conocimientos a gran escala cuando se analiza la producción científica de un país, cuando casi son las universidades las que donde mayormente se genera conocimiento. En el caso particular de Cuba, también tenemos, no le llamamos acá liceo, o sea, la estructura formativa la tenemos con otros nombres.
las escuelas de formaciones técnicas, que sería la similitud quizás a esos liceos, también tienen esa integración con las instituciones, o sea, con las empresas y con las, o sea, las escuelas que forman las especializaciones en técnicos medios, que hay especializaciones, por ejemplo, en técnico medio en economía, las hay en bibliotecología, ciencia de la información, o sea, hay en diferentes formaciones, también cuentan con esa práctica profesional. Y también yo considero que al igual que en la universidad, se debiera revisar esa materia que se imparte de metodología de la investigación. Hay también sus pequeñas experiencias en las escuelas, por ejemplo, primarias y en las escuelas secundarias, pero son experiencias, diría que de manera aislada. Yo digo que en algunas escuelas se realiza, pero que no es algo de manera que podemos decir que sí, que estamos formando desde la base, desde la escuela primaria, desde que un niño tiene, no sé, unos 10 años, esa cultura científica. O sea, yo digo que a veces en la base, en la primaria, se enseñan a los niños a trabajar en equipos y después cuando llegan a la universidad, los trabajos son de manera independiente. Entonces, ya hay más, como decimos, matamos el trabajo en equipo y es el que realmente se necesita para los procesos de ciencia, porque para trabajar en la ciencia no se trabaja de manera individual en estos momentos. Entonces, si bien podría decir que en el país hay un conjunto de experiencias aisladas, por ejemplo, en otros tipos de enseñanza, sí se realizan en lo que es las entidades universitarias, sí, por excelencia, como generadoras de conocimientos, y en aquellas escuelas que forman a los técnicos de diferentes especialidades. Bien, también se integran en una parte de ese proceso formativo a las empresas, a las instituciones que también son entidades públicas. Pero sí considero de que se debería revisar ese programa de metodología de investigación, porque hay elementos que se quedan todavía aislados para decir de que cuando un estudiante termina esa tesina de investigación, o a veces cuando el estudiante termina la universidad, que va a continuar a hacer una maestría o a hacer un doctorado, creo que casi todos hemos pasado por dónde busco la información. Empezamos a buscar directamente en Google, no tenemos acceso a bases de datos científicas, o no sabemos a veces realmente buscar en internet, algunos nos cuesta trabajo a veces hacer una búsqueda en otro idioma, a veces no se saben integrar operadores de búsqueda. O sea, hay elementos que si bien que se manejan en una especialidad, yo digo que deberían ser tomados con mejor fortaleza en otra para decir realmente que te estoy formando esa cultura que debo de analizar para yo realmente como país o como región decir que estoy aportando, bien, además de los productos y servicios que puede tener un país, qué estoy aportando como ciencia, cómo lo estoy midiendo, cómo lo estoy evaluando, para realmente poder compararnos y mejorar aquellos aspectos que deben de ser realmente mejorados. Si alguien me pregunta, esto debe ser alguien de aquí, algún colega, que dice que cómo podría indicar algunas ideas sobre el tratamiento de la información en ciencia y tecnología en zonas económicas especiales como Mariel. El grupo, nosotros tenemos la consultoría Biomundi, que se subordina al Instituto de Información Científica y Tecnológica, que estaba realizando trabajos de vigilancia e inteligencia con empresas del Mariel. No sé si con Odebrecht estará trabajando, pero bueno, yo creo que el tratamiento de la información científica de una institución particular hay que tocarla con las manos, hay que ir allí, ver cuáles de los indicadores de los que ellos realizan, porque son elementos informacionales diferentes. Tomar información científica de una universidad, evaluar la información científica por ejemplo, de las ciencias sociales o de la ingeniería es totalmente diferente. Es como evaluar la producción científica, por ejemplo, de mi institución, es una institución pequeña, no pasa de 500 trabajadores a cuando la analiza, por ejemplo, de una universidad. Esos indicadores para el tratamiento de la información científica de una institución particular hay que irlos allí a verlos, a observarlos, a tocarlo con las manos. Yo diría, no sé, o sea, sin conocer una institución, yo no pudiera decirte, bueno, si vamos a analizar el comportamiento del capital, la institución, cuáles son sus procesos,
cómo están organizados para yo poder decir, bueno, aquí debería de tocarse con las manos estos indicadores, o se propone que se analicen estos indicadores porque están relacionados con estos otros conjuntos de indicadores que tiene el país, o que tiene la actividad científica, o que tiene la sede, la casa matriz de la empresa X en ese otro país donde a lo mejor opera, y que pueden ser objetos de interés para ella. Perfecto. Bueno, no sé qué otra persona tengo por allí, no se han manifestado por esta vía, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarte tu opinión y tu experiencia en el tema de ciencia abierta. Hemos coincidido con algunas personas en UNESCO, en el documento donde todos consensuamos algunas cosas a nivel internacional, y próximamente se presentará la propuesta final ahora en noviembre, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo lo ves tú desde el observatorio, ese tipo de actividades que recogen otra manera también, porque hay otras métricas distintas para medir esos procesos de ciencia abierta. A ver, yo creo que el proceso de ciencia abierta no debe ser analizado solamente para refutar lo que alguien investigó en un contexto determinado, como estuve leyendo en un debate anoche. Yo creo que el proceso de ciencia abierta también debe ser visto como qué elementos, porque los contextos a veces son diferentes, yo realmente puedo reproducir de la investigación que fue realizada en Venezuela, de aquella investigación que fue realizada en Colombia, porque a veces tomamos la investigación que está en acceso también abierto y empezamos a decir, empezamos a emitir ya juicios: esto no puede ser cierto, esto no puede hacerse así, esto no puede funcionar así, porque lo estamos analizando de nuestro propio contexto. Yo creo que antes de analizar cuánta responsabilidad tuvo ese investigador y cuánto yo voy a reproducir de ese resultado científico, yo debo primero analizar en qué contexto fueron obtenidos esos resultados. Bien, porque si no va a poder ser comparable, no va a poder ser útil en el contexto. Hay un problema de cultura, regional, que también puede dar al traste los elementos de ciencia abierta, porque esos resultados tienen una cultura local implícitos, y que eso no se puede obviar. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad que se hablaba en aquel momento se hablaba de Josephine y de elementos, ¿no?, que de la ingeniería industrial se formaba el estudiante, y tenía profesores excelentes que decían, bueno, es que yo no te puedo formar para ahora. Y nosotros nos decíamos, sí, eso es muy cierto, y gracias por esa formación que nos dieron de no formarnos para ese único momento. Pero cuando tú analizas elementos, por ejemplo, como el Josephine, tienen implícito una cultura, bien, del lugar, que no lo tienen a lo mejor otro contexto. Y eso pasa también cuando a veces analizamos y cuestionamos o sea, el reproducir aquellos resultados de investigación que se obtienen en determinada local, cultura regional. No sé, lo obviamos y decimos, no, esto no le sirve a mi contexto. Y ya a veces hasta en la propia región lo rechazamos. Esta mañana yo viraba un debate también, antes de empezar, que era sobre cómo alguien había obtenido unos gráficos en un artículo que estaba publicado. Y daban unos tips de cómo no se deberían hacer gráficos, ¿no? Para una publicación, si deberían ser en 3D, si deberían ser pasteles, que si no nos aportan. Yo digo que a veces no se puede ser tan generalista. Hay ciencias, bien, que sí requieren ver un gráfico con imagen 3D, hay otros que no. También todos no tenemos los mismos recursos para graficar. Por ejemplo, hay quien no puede acceder a Tableau Public, otras personas sí. O sea, los resultados, yo digo que a veces hay que analizarlo contextualizando en dónde fueron obtenidos. Bien, y a veces lo que hacemos es cogemos ese resultado, bien,
tratamos que sea reproducible, pero cuestionamos entonces la cultura del lugar y sin darnos cuenta que nuestro entorno es diferente. Y yo creo que ese es el primer elemento, ¿no? Que cuando vamos a utilizar lo que es ciencia abierta, debemos analizar, ¿no? Yo creo que el documento que se ha circulado y los aspectos que se han analizado sobre ciencia abierta creo que son interesantes y que deben de ser aplicados a la región. Sí, nosotros estamos en ese proceso ahorita, precisamente analizando cuál es la política pública que deberíamos generar para Venezuela, ¿no? Un poco orientando las acciones necesarias, Sí. Quizás en algunos casos vinculadas con temas de seguridad, algunos retos, algunas dimensiones que orientan esa política pública venezolana, ¿no? Por aquí hay una que acaba de llegar ahorita, que dice: excelente ponencia, el tratamiento de la información y el conocimiento incorpora factores cuantitativos y cualitativos en el diseño de los indicadores de gestión. Podría explicar sus consideraciones en torno a la importancia de lo cualitativo y su relación con el diseño de las políticas públicas, el empoderamiento de los territorios en donde se encuentran los actores consultados. Eso es así como una tesis. A ver, la pregunta es de Jesús. Gracias, Jesús, por considerar excelente la ponencia. Sí, estoy viendo las preguntas en el chat. Algunas Jesús es uno de nuestros como observadores de una de las regiones del país. Sí. A ver, la importancia de la relación cualitativo y el diseño de políticas públicas. A ver, como puede Jesús, yo partía de cuando mostraba la primera imagen de nuestro Sistema Nacional de Ciencia. El Sistema Nacional de Ciencia se reordenó y tenemos, bueno, una nueva política de ciencia, la cual, bueno, a partir de, no solamente de la política de ciencia como partida, sino hay un conjunto de otras resoluciones donde se están integrando los actores territoriales. O sea, los actores territoriales que ya estaban integrados, no era que estaban aislados, sino en esa formación del ecosistema científico, también en esa nueva resolución se le está dando una nueva integración a todos los empoderamientos territoriales que existen en los actores. Los actores, como vio en la presentación, nuestros actores hasta hoy, en el día de hoy, son las instituciones científicas como tales, pero nuestro objetivo futuro, ya cuando se termine el diseño de este año de implementación del sistema de vigilancia e inteligencia, que lo estamos realizando con la plataforma Vigintel, y que el próximo año ya sí se van a evaluar esos elementos de percepción social de la ciencia. Ahí podríamos compartirte, ¿no? Cuáles son realmente los resultados que se han obtenido. Si bien no son productores directamente de indicadores científicos, bien, y no son generadores de conocimientos que tú puedes consultar en una publicación científica, sí generan resultados que alimentan a la ciencia. Bien, entonces yo creo que hasta que no finalicemos el año que viene, algunos elementos que me demandas, no pudiera respondértelos. Bueno, aquí seguimos con ciencia abierta desde la transcomplejidad, sabiendo que es el intercambio, la interacción para la sociedad y una mirada holística hacia la soberanía cognitiva. Loni. Es Loni. A ver, dice Loni. A ver, yo digo que si voy a tener ciencia abierta, ya la soberanía de la ciencia no es local. La ciencia ya va a ser para todos. Va a ser para todos. Yo no podría seguir viendo. Es un proceso realmente, sí, complejo, pero ya la ciencia la soberanía cognitiva o la soberanía de los procesos científicos estarían resguardados aquellos que requieran ser protegidos bajo patentes, bajo derecho de autor. Eso es respetable y creo que eso tiene que seguir siendo respetable. Pero una vez que es la ciencia, que estemos en los procesos de ciencia abierta, realmente es para
para compartir esos resultados científicos sin cuestionar el contexto, porque como les decía anteriormente, ese contexto científico va a estar siempre va a estar soportado en esa cultura de donde fue generado. Visto como que la soberanía cognitiva, sí, hasta donde lleguen los elementos de propiedad de algún resultado, de derecho de autor de algún resultado. O sea, que haya ciencia abierta no quiere decir de que yo voy a violar los derechos de autor, ni lo que un autor o una institución creó o generó para ese proceso de ciencia. Sí, hay algunos temores con respecto a eso. Creo que hay que comprender yo pienso que esos mejor aspectos que lo que es, claro, yo digo que lo que es protegido bajo derecho de autor, bajo patente, eso debe continuar, porque y ya cada país decide si lo entrega gratuito o no, pero hay resultados que sí, porque son más, o sea, se ven más a modo colaborativo. ¿Por qué no voy a poder compartir a mí, para nosotros, cuando puedo compartirla con colegas de la región? No es lo mismo que yo decida liberar, no sé, la patente de alguna. Ya eso es una decisión también de cada país, porque también hay intereses de presupuesto, de financiamiento, de decir, bueno, vamos a liberar la formulación de cómo se hicieron las vacunas de COVID. Ya eso es una decisión que depende ya de cada país. Ya eso es algo muy interno y eso no quiere decir que la ciencia abierta no vaya a funcionar. Hay intereses también hay un patrimonio científico que las instituciones deben y los países también que deben de resguardar y que también hay que considerar en ese sentido. Estoy aquí como decimos nosotros, estoy aquí en la conserjería. Mientras te estoy escuchando, el teléfono se revienta pidiéndome 30.000 cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, ando en 30 cosas al mismo tiempo, pero no importa. Julie, un placer enorme haberte tenido. Yo creo que son cosas que debemos reforzar, estos encuentros, y reforzar nuestras alianzas. Considera el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología un aliado más, un socio más de ese ecosistema que tú presentabas allí. Yo creo que en la medida en que nosotros ampliamos la mirada y podemos intercambiar conocimiento y experiencia, en esa misma medida nosotros crecemos cada uno como instituciones y aportamos a nuestros países la mejor forma de medir, de pulsar cómo se comporta ese Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo creo que los debates son muy largos, son debates muy necesarios, además, reflexiones que debemos hacer porque empezamos a romper tradiciones, así como tú haces hincapié en la forma como enseñamos metodología. Yo también soy de esas profesoras que enseñan metodología y que también seguimos algunos parámetros muy característicos de la forma de enseñar metodología. Porque además no es como lo enseñamos, es que las instituciones también deben transformarse para aceptar nuevos esquemas metodológicos, ¿no? Entonces a veces enseñamos cosas diferentes porque somos atrevidos y irreverentes y queremos romper algunos elementos y algunos esquemas desde nuestra práctica docente, pero la institución en donde prestamos el servicio pues no necesariamente está preparada para esa irreverencia nuestra, para esa rebeldía nuestra y para esas ganas que tenemos de modificar las cosas. Entonces, creo que son aristas completas de ver, ¿no? Porque, bueno, los sistemas ciertamente son complejos, los sistemas no son lineales, ni son individuales, y desde la complejidad precisamente uno puede observar que no son puntos aislados, sino que somos parte de un sistema que interactúa y que se interconecta permanentemente, ¿no? Próximamente tendremos el estudio de percepción pública de la ciencia, el cuarto estudio que hacemos en el país. Creo que también ese es un debate que hay que dar. Creo que hay elementos conceptuales que siguen impulsándose desde la comparabilidad homologada por otras instituciones. Creo que nosotros deberíamos también tener percepciones focalizadas en temas y no necesariamente en percepciones generales de la sociedad sobre la ciencia en general, sino a lo mejor sobre esas áreas temáticas que tú tienes. Nosotros también tenemos unas áreas temáticas también definidas
por la política científica y por nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social en el país, que hemos priorizado, entre otras cosas, 3, particularmente en este momento por los temas de pandemia, pues, ¿no? De esos multiplicidad de temas, hay 3. De los 10 temas seleccionados en el plan, hay 3 que para nosotros son de vital importancia, ¿no? Yo quisiera aprovechar la oportunidad igualmente para invitarlos a participar ahora a finales de noviembre en el 5º Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Está en nuestra página del observatorio, pero también está en la página de nuestro ministerio. Nosotros también somos un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Allí podemos ver en nuestra página del Congreso las diferentes temáticas de reflexión que se van a dar sobre estos temas, ¿no? Por eso hago hincapié en los procesos reflexivos, porque no es presentar resultados ni avances de investigaciones, sino dar la discusión y el debate sobre procesos de transformación que son necesarios en todos los niveles, tanto institucionales como docentes y como, bueno, la práctica científica que conocemos tradicionalmente. Así que los invito a todos los conectados y a ustedes allá en Cuba para que participen con nosotros, se registren en nuestro congreso y podamos tener allí los intercambios necesarios para participar. Un gran placer haberte tenido, Julie, un gran placer haber contado con la participación de todos, en que en el día de hoy pasamos de las 30 personas que nos conectamos y que, bueno, esto es un granito de arena que se suma todos los miércoles a un intercambio propio de saberes. Gracias, Julie, por tu participación. Muchas gracias a todos. No dejen de visitarnos en nuestras redes sociales. La propaganda necesaria, no nos dejen de visitar en nuestras redes sociales y en nuestra página. Hasta luego, Julie. Gracias a todos. Feliz almuerzo para todos. Hasta luego, Grisel. Gracias.